comentaba que se acaba de decretar que el toque de queda se va a cortar por 1 hora. En vez de comenzar a las 11 de la noche, va a empezar a las 12 de la noche desde el jueves. O sea, a la medianoche comienza, también va a terminar a las 5 de la mañana, pero se acorta 1 hora. ¿Qué está pasando afuera? Hay que ver porque cuando el coronavirus se empezó a expandir a comienzos de este año y llegó a Europa, nosotros estábamos relativamente tranquilos. Sin embargo, es toda una especie de cascada, ¿no? Hasta que llega a nuestro país. Estamos dando la vuelta y se aprecian rebrotes muy profundos, incluso más grandes que la primera ola en Europa. Y ha habido quejas, ha habido protestas por las medidas sanitarias que se están tomando en esos países respecto al confinamiento. Vamos a revisar esta breve introducción a esta nota para luego comentar qué podría ocurrir en nuestro país en los próximos meses. Madrid, París, Roma. La paciencia con las medidas de restricción en Europa comienza a agotarse. Daños a locales comerciales, saqueos, enfrentamientos con la policía e incluso la quema de vehículos es lo que ha dejado la última noche en distintas ciudades de la región. Protestas que tienen un denominador común. ¡Libertad! 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 Es que la llamada segunda ola de la pandemia ha llevado a restringir el funcionamiento de bares, restaurantes y el cierre del comercio. Y por supuesto, el toque de queda. El 87% de los españoles está bajo estas restricciones. Va a haber más ruina económica, ¿y a dónde vamos a llegar? Son simplemente para derrumbar la economía y no traen nada positivo. En una semana a los bares, a los 2 días a las 10 de la noche en casa, ahora de repente los fines de semana también. Están dando palos de ciego para ver a ver si funciona esto, funciona lo otro. Es que estas medidas vienen a golpear los ya alicaídos bolsillos de estos sectores que recién comenzaban a levantarse tras la primera ola de inicios de este año. Italia anunció 2.400 millones de euros en ayuda, pero no fue suficiente para calmar los ánimos. Una solución. Lamentablemente es una solución que resuelve el problema pero empeora el otro. Con un segundo confinamiento no habría futuro. Creo que el gobierno ha exagerado, ha puesto a los italianos en graves dificultades. No podemos aceptar esta situación. Necesitamos trabajo y seguridad. Confinamientos que vienen en el peor momento de la pandemia para Europa. Durante las últimas semanas, los países del viejo continente han superado reiteradamente sus propias marcas de contagios diarios. Por eso también hay quienes apoyan estas medidas. Estamos al 50% de capacidad. Lo hemos visto aumentar lentamente por un tiempo y en la última semana o 10 días los números se dispararon. Todo lo que sea limitar la movilidad como estaba siendo hasta ahora va a ayudar. El último en aplicar un confinamiento nacional fue Inglaterra, al que se podría sumar en los próximos días Italia y España, que han apostado con los toques de queda, aunque sin resultados positivos con respecto al control de los contagios. Ya, vamos a ver qué es lo que podría ocurrir en nuestro país, porque al parecer, como les decía, es un reflejo, ¿no?, en lo que viene en los próximos meses, a pesar de que se nos viene el verano. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con la alcaldesa Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, y también con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Gracias a los dos por estar con nosotros en Contigo en Directo. Alcaldesa, ¿es posible evitar una segunda ola de contagios o usted cree que vamos derecho para allá? Yo siento que vamos derecho también a una segunda ola. Todo lo que pasa en Europa repercute posteriormente en América del Sur. Y por lo tanto, mientras no aparezca esta vacuna, estamos en peligro de que vuelva una nueva ola. Y por lo tanto, creo que hay temor, pero hay que estar muy consciente de lo que está pasando en Europa con este rebrote del COVID. Siempre vamos a estar en riesgo mientras no tengamos la vacuna en nuestro país o en el mundo. Entonces, no hay que confiarse. Alcalde Carter, y respecto a eso, ¿no somos un poco más obedientes nosotros respecto a lo que está ocurriendo en Europa? Estábamos viendo estos disturbios porque se decretan nuevamente medidas de confinamiento. Acá uno entiende que está la vida antes que cualquier cosa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esperanzador o no? ¿Cómo estás? Humberto, buenas tardes. Un saludo a mi vecina Claudia. Mira, yo creo que hay una diferencia con la primera oleada. La primera oleada tuvo un origen foráneo. Básicamente los aviones que venían de Europa y de Asia trajeron el contagio a Chile. Hoy día las fronteras prácticamente están cerradas, es muy poco el tráfico aéreo. Por tanto, el comportamiento de una segunda ola tiene que ver fundamentalmente con la conducta de los mismos ciudadanos de cada una de las naciones.
En el caso de los italianos, en el caso de Francia e Inglaterra, que acaba de decretar Boris Johnson, aprendió la elección y se fue en la más radical hasta el 2 de noviembre, tiene que ver con la conducta de los ciudadanos cuando se empieza a bajar la tasa de contagio, que es lo que le está pasando a Chile ahora. Está empezando a bajar. No va a llegar de afuera una oleada, no van a ser los extranjeros los que traigan el virus, sino que finalmente vamos a ser nosotros, dependiendo de nuestra disciplina social, los que vamos a evitar o vamos a confirmar la presencia de una segunda ola. Bueno, ¿Qué te dice la práctica? Lo escucho. ¿Qué te dice la práctica? ¿Perdón? Lo escucho, siga. ¿Qué te dice la práctica? Que en las sociedades occidentales, sociedades democráticas y libres, como las que te acabo de nombrar, y también Chile, es muy difícil que la gente siga la instrucción casi militar que recibieron los chinos, que cerraron el país, confinaron a la gente y mataron el virus. En las sociedades democráticas de Occidente son mucho más complicados. Por tanto, dos cosas. No va a venir de afuera el contagio, como ocurrió la primera vez. Va a ser el rebrote dentro de nuestras mismas comunidades y va a depender fundamentalmente de 2 o 3 elementos clave. Transporte público, fundamental. Mientras más transporte público, mientras más masivo el transporte, mientras más abigarrado, mayores posibilidades de contagio. Segundo, la educación y la coordinación de las autoridades territoriales para que la gente no le pierda el miedo a este virus. Nosotros, a diferencia de Europa, que está entrando al invierno, estamos entrando al verano. Por tanto, es fundamental que la gente no se confíe de que porque hay sol, sube la temperatura, los parques están abiertos, esta cosa terminó. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podríamos tener el rebote? Si voy a interrumpirlo para darle la palabra al resto de los invitados también, porque se nos va a sumar a la conversación el doctor Sebastián Ugarte, que es el jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Indisa. Doctor, lo vemos ahí en pantalla, gracias por estar con nosotros. Escuchábamos al alcalde Carter efectivamente decir que aquí el riesgo es que entre nosotros nos contagiemos y no que provenga de afuera. Ahora, vemos países vecinos, por ejemplo, o cercanos del mismo barrio, como Uruguay, que cerraron definitivamente las fronteras para el verano, precisamente para cuidarse. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Es posible, con el comportamiento que hemos tenido hasta ahora, evitar un rebrote o una segunda ola de contagios? Es muy probable que tengamos una segunda ola si es que somos suficientemente cuidadosos, que no ocurra en este año, pero en algunas comunas y regiones del país sí se ha verificado aumento en la cantidad de casos. Lo más probable es que el próximo año, en la medida que la gente vuelve a encerrarse, vuelve a no estar al aire libre con la llegada del invierno, a movilizarse en locomoción colectiva, etcétera, venga un incremento en la posibilidad de contagio y experimentemos una segunda ola. Es algo completamente planteable, puede ocurrir, toda vez que no disponemos de una vacuna que nos dé una inmunidad suficiente para evitar esto. Dependemos de nuestra buena conducta y dependemos del testeo, trazabilidad y aislamiento, pero todo hace planteable que esto puede ocurrir y hay que estar preparado para ello. Claro, alcaldesa, es difícil mantener estos cánones, ¿no? El testeo sí, la trazabilidad estamos viendo que es medio complejo, también por el tipo de movimiento que se genera en una región, solo por nombrar una, como la región metropolitana, ¿no? La región donde hay más habitantes del país, hay mucho traslado entre una comuna y otra. Y lo último, el aislamiento, es lo más complejo, insisto, incluso en momentos de mayor confinamiento, cuando gran parte de las comunas estaban en cuarentena, habían personas que tenían que salir porque sencillamente se quedaban sin comer. ¿Cómo lo ve usted también como representante de una comuna que también tiene sectores muy vulnerables? Sí, yo opino lo mismo que el doctor Ugarte, Humberto, que la sensación de alivio no puede pasar dentro de nosotros, viendo lo que sucede en Europa y mientras no tengamos la vacuna. Pero además, como tú lo dices, Humberto, no solamente el hacinamiento que vivimos en comunas vulnerables, porque se construyó viviendas pequeñas, ¿no es cierto?, pero también los recursos económicos. Creo que una segunda cuarentena va a ser muy difícil, porque el hecho de confinarse nuevamente significará que tenemos menos recursos. La gente no se acostumbra a no visitar a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos. Entonces, y depender de una caja
de mercadería no es suficiente. No perdamos de vista que a lo mejor no hay clases en los institutos o en las universidades, pero hay que seguir pagando la mensualidad ya de los institutos de formación. Y los empleos, lo que hemos visto, cuando una comuna está en cuarentena, eso impide que la gente vaya a trabajar a otro lugar que salió de la cuarentena. Entonces todo es súper complicado. La gente está súper endeudada y está retrasando los pagos. Entonces hay externalidades que son negativas y va a ser difícil una nueva cuarentena y volver de golpe y porrazo y yo creo que la gente se va a resistir. Sí. Creo que hay muchas dificultades, pero también es el desafío que tiene el ministro de Salud, ¿ya? Es un inmenso desafío que tiene el ministro de Salud de lograr persuadir a millones de chilenos de comportarse de tal o cual manera para evitar una nueva ola de contagio. Así como estamos hablando y conociendo, cada vez Humberto, yo conozco personas cercanas de nuevo que han fallecido y esto tuvimos un lapso, ¿ya? Pero hoy día tenemos personas cercanas que conocemos, que volvemos a ver que están falleciendo. O sea, no hay que confiarse mientras no tengamos una vacuna efectiva. Sí, alcaldesa, yo estoy de acuerdo con usted. Hoy en día, a esta altura del año, ya todos conocemos una persona, si no es un familiar directo, por lo menos con pocas escaleras de separación, digamos, que sea pariente de un conocido de nosotros que haya estado o intubado o que haya muerto producto del COVID. Y al parecer, de acuerdo por lo que usted dice, es verdad, la situación económica ahora sí hay que tomarla en serio, porque nuestro país, al menos como estamos ahora, no aguanta una segunda ola de contagios en el plano económico. Vamos a hacer algo, nos vamos a separar brevemente y vamos a seguir con más Contigo en Directo conversando de este tema con ustedes. Este video es real, fue tomado el sábado en la noche en Barcelona mientras se generaban todos estos disturbios, protestando por las medidas de confinamiento, y estaba este pianista callejero con ese clásico de las Bangles y siguió tocando tranquilamente como si nada hubiera pasado, y lo cierto es que queremos preguntar si es que puede ocurrir algo similar en nuestro país. Cuando uno ve lo del Titanic, ¿se acuerdan que se empieza a hundir el Titanic y siguen los violinistas tocando? Bueno, aquí esperemos no llegar a esta escalada de violencia, por supuesto, pero me refiero a si vamos a tener manifestaciones respecto a nuevas medidas de confinamiento. Doctor, lo hemos hablado desde el inicio de la pandemia. La vida es lo primero. Sin vida no hay economía, no hay nada. Eso es lo más importante, cuidarnos entre nosotros. Sin embargo, también sabemos que si en Europa está ocurriendo esto, en nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, no tiene la misma capacidad económica que tienen algunos países de Europa, y por lo mismo se dice que una segunda ola es irresistible en materia económica en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted también como especialista? Yo creo que es muy importante el tipo de mensaje que emitamos todos los actores y especialmente la autoridad. No hay que generar una falsa confianza como que Chile está exento del riesgo de tener una segunda ola. Más bien conviene sincerarlo, decirlo, asumir que esa posibilidad existe. ¿Por qué? Porque la verdad es que el nivel de estrés que tiene la población ya al día de hoy es importante. El grado de irritabilidad de la gente es muy importante. Y si a eso uno le genera una expectativa muy alta que no se ve realizada, va a generar mucha frustración. Y la gente, a veces frente a la frustración, puede responder con mayor agresividad, como está ocurriendo hoy en día en Europa, Humberto. En ese sentido, yo creo que es mejor ser humilde y asumir que no estamos libres de un rebrote. Y por lo mismo también vamos a tener un periodo estival, un verano con restricciones. Vamos a tener que acostumbrarnos, por ejemplo, que quizás la autoridad determine que se cierre el acceso a las playas, por supuesto ya que sea de forma parcelada, pero que se cierre derechamente en algunos lugares con confinamiento. Algunos hablan ya de que este año escolar no va a tener clases presenciales, pero están pensando también en el 2021. Quizás es sincerar más cosas para proyectar a largo plazo. ¿Sería más fácil, más tranquilizador, cree usted? Desde luego, yo creo que si asumimos desde ya
que en ausencia de vacunas el año 2021 va a ser en muchos aspectos parecido a lo que fue este año 2020 e incluso con riesgo de que pudiera haber por lo menos un número de contagios mayor. Eso es parte del ejercicio que tenemos que hacer para enfrentar con madurez, con tiempo, con planificación lo que viene. Cuando uno sincera esos análisis, se entiende mejor la lógica del debate sobre si hacer clases, no hacer clases, se entiende mejor las restricciones para el verano, se entienden mejor las medidas en los aeropuertos, cuando es parte de una estrategia frente a una epidemia que no terminó, que no ha terminado y que podría eventualmente tener un rebrote. Sí. Desde luego que nadie lo quiere, pero tenemos que trabajar para evitarlo. Alcalde Carter, usted nos nombraba antes 3 puntos que son clave, de acuerdo a su juicio, para poder frenar una segunda ola o por lo menos seguir cuidándonos. Cuando uno ve las imágenes de Europa, siente que es inevitable que en algún momento tengamos un rebrote, y también recogiendo las palabras de la alcaldesa Pizarro, mientras no tengamos la vacuna. Si eso es lo más importante, mientras no tengamos la vacuna hay que pensar a largo plazo. Uno no puede proyectarse probablemente de aquí a diciembre o de aquí a marzo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que el periodo de verano va a ser muy complejo en materia regional, por ejemplo, como lo ve en su comuna? ¿Qué va a pasar con los colegios? Hay algunos que plantean que derechamente vamos a seguir en el mismo régimen de aquí y todo el primer semestre del año 2021. O 2/3 del año. Como decía el doctor Ugarte, lo importante es sincerar con anticipación a la gente. Ya no hay espacio para improvisar, porque ya la experiencia comparada de Europa, que va varios meses adelante nuestro, nos tiene que servir. Evidentemente el tema de las clases, en principio no deberían existir si el virus está presente, pero también es cierto que es muy regresivo socialmente para los más pequeños, que muchas veces dependen de los colegios para alimentarse, para que sus papás puedan trabajar, y también para los más grandes que, por ejemplo, ahora tienen que dar la PSU dentro de poco tiempo más. Entonces son ecuaciones que no tienen una sola respuesta, no tienen una sola salida. Por otro lado, es fundamental que en este periodo estival, cuando empieza a subir la temperatura, estamos con la ropa más liviana, uno siente que la cosa se empieza a relajar, incluso en la casa de uno. Empezamos a sacar una mascarilla porque el bicho está dando vuelta ahí, nos puede tomar de vuelta y una escalada puede ser salvaje. Pero lo más importante en esta experiencia que hemos vivido como colectivo, como chilenos, es que el Estado, a través de sus distintos niveles, tanto el gobierno nacional como municipalidades, tenemos que estar mucho más cerca de los ciudadanos para orientarnos en esta realidad, con un rostro mucho más humano. Por ejemplo, dentro de pocos días más, se vence la ley de servicios básicos y se ha hecho muy mal la pega. Humberto, ¿tú sabías, por ejemplo, que la gente que debe electricidad, desde el 18 de marzo hasta el 6 de noviembre tenía plazo para repactar su deuda hasta este sábado? Vence el sábado y a partir del lunes, si la gente no repactaba, empiezan los cortes. Estamos improvisando de nuevo. Y lo que está pasando en Europa, que es un continente infinitamente más rico que nosotros, con un estado de bienestar mucho más desarrollado, a pesar de todo el dinero que tienen, mira las explosiones sociales que están teniendo en todos los países de la Unión Europea. Entonces también fijarnos como autoridades a todos los niveles de anticiparnos. Es probable, como dice el doctor, que tengamos un rebrote. ¿Qué vamos a hacer? Segundo, ¿cómo vamos a contener esta realidad evidente que el país no resiste otra cuarentena? Porque económicamente tenemos que seguir andando. Y cosas tan concretas como esta. El sábado se vence esta ley. Solamente en la Florida te quiero dar un dato que es terrorífico. 33.000 familias, casi un tercio de la comuna, deben la luz. Y a lo menos 15.000 familias deben el agua. Si no repactan de aquí al sábado, ya no pueden repactar a partir del lunes y empezarían... ¿Cuál es la solución, alcalde? Se me va el bloque, por eso lo tengo que apurar. Bueno, en el caso concreto de la solución, la Claudia, igual que yo, somos alcaldes, no somos ni el gobierno ni parlamentarios, son ellos los que deberían tomar decisiones preventivas. En el caso de la Florida, nosotros ya tenemos un acuerdo preliminar con Enel, que nosotros vamos a hacer avales de nuestros vecinos en el evento que llegue el corte, vamos a pedir los cortes. Pero esto requiere que no sigamos improvisando a última hora, como se hizo en la primera etapa de la pandemia. El Congreso y el Gobierno tienen que jugar mucho más coordinadamente, porque el 6 de noviembre siempre se supo que iba a llegar. Sí, le voy a dar la palabra a la alcaldesa porque se me va el bloque definitivamente. Alcaldesa, solo para cerrar, me imagino que está de acuerdo con el alcalde Carter en esta materia. Algunos dicen que aquí el Gobierno definitivamente tiene que meterse la mano al bolsillo para evitar un rebrote si es que queremos seguir las medidas sanitarias y que no llegue la segunda ola a nuestro país. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con mi colega Rodolfo Carter de la Florida.
La realidad que nos aflige a los municipios, sobre todo de la zona sur o cordillera, es similar, ¿ya? Sin embargo, esta realidad, y confío también en lo que dice el doctor Ugarte, procura bien que cuando llegue la vacuna esto comience por el sur, ¿ya? En ese sentido creo que es lo que hay que hacer. Creo que de cargas de mercadería, si bien son necesarias, aquí necesitamos otras medidas económicas que impulse el gobierno. Ya los municipios en el país estamos con un déficit. Es cierto, bienvenido que las personas mayores no paguen contribuciones, pero comunas como La Pintana dependen del Fondo Común Municipal, sí. Y aquí no han habido ingresos a los municipios. Todos los municipios hemos ido enfrentando esta pandemia y de verdad que el gobierno no ha puesto nombre y apellido donde gastar. Se me acaba el bloque. Sin embargo, las comunas son distintas y hay distintas realidades y nosotros hemos ido viendo dónde está la urgencia. Este es un tema que vamos a dejar pendiente acá también porque es interesante ver también de parte de los ediles, que son los que manejan los fondos comunales, que es donde están las personas que día a día tienen las necesidades que van hacia ustedes, digamos, como primer orden, ¿no?, de resguardo. Bueno, vamos a tratar este tema. ¿Cuáles son las propuestas que tienen distintos alcaldes a lo largo de la región metropolitana y en otras regiones también para enfrentar una segunda ola y también dónde hay que poner los focos de los recursos? Doctor Ugarte, muchas gracias por su tiempo, por haber salido a conversar con nosotros. Sabemos que está en la mitad de un día ajetreado, así que gracias por este tiempo, y también a los alcaldes, la alcaldesa Pizarro, alcalde Carter, gracias por estar acá en Contigo en Directo. Que estén muy bien. Chao, Humberto, muchas gracias. Que estén bien. Nos vamos a ir a una pausa comercial muy cortita y seguimos con más Contigo en Directo acá en Chilevisión. No se despegue de las pantallas de Chilevisión. Volvemos al tiro.